Hola, mi nombre es Ramón Sotomayor, soy profesor adjunto del Instituto de Fisiología, Facultad de Ciencias, Universidad del Paraíso. En esta parte revisaremos la sesión 5, correspondiente a días y centros nerviosos, que pertenece al módulo 1 de Organización General y Desarrollo del Sistema Nervioso Central, que forma parte del curso troncal para el Magíster en Neurociencias, denominado Estructura y Función del Sistema Nervioso. Para el desarrollo de esta clase dividiremos dos videos. Un video estará fundamentalmente asociado a lo que es el tronco del encéfalo, la formación reticular, y un segundo video al sistema límbico y a los principales núcleos y áreas cerebrales que lo componen. Respecto a la formación reticular o tronco del encéfalo y también a la estructura del sistema límbico, podemos decir que son un sinnúmero de áreas del cerebro que forman parte de distintos tipos de funciones. Por un lado, tenemos lo que se conoce como el cerebro reptiliano, que veremos más adelante, que forma parte de esta zona del tronco del encéfalo, donde las funciones que controla esta zona cerebral están asociadas fundamentalmente a funciones vitales para nuestra sobrevida. Por ejemplo, la función cardiovascular, la función respiratoria. Además, también en la zona alta del tronco del encéfalo, donde está el mesencéfalo, está el control motor que nos permite movilizarnos, nos permite ejecutar una acción. Mientras que las zonas más superiores, donde está el diencéfalo, que lo veremos durante el desarrollo de esta clase, más las zonas corticales, tienen un importante rol en el procesamiento de aprendizajes y el procesamiento emocional. Por lo tanto, como veremos en la clase del día de hoy, hay varias estructuras que revisaremos en esta parte que están asociadas fundamentalmente al control emocional, que involucran zonas del sistema límbico, que está formada por estructuras subcorticales, es decir, por debajo de la corteza, y además también zonas del tronco del encéfalo, que están asociadas fundamentalmente al manejo homeostático y control fundamental de funciones cardiovasculares y respiratorias, entre otras. Lo que observan acá es un corte coronal de un cerebro humano, post-mortem por supuesto, donde ustedes pueden observar a grandes rasgos las estructuras primero del tronco del encéfalo. Tenemos la médula oblongata, médula oblonga, o también en español bulbo raquídeo, el puente, pons, y la parte del mesencéfalo. Toda esta zona se denomina principalmente tronco encefálico. Esta zona del tronco encefálico es la zona de conexión entre la médula espinal y el propio cerebro. Y más arriba tenemos toda esta estructura que ustedes pueden observar en este corte sagital, que forman parte del sistema subcortical o también conocido como sistema límbico, donde está el tálamo, está en esta zona de acá abajo el hipotálamo, están estructores, por ejemplo, laterales que son el hipocampo, etc. Todas estas participan activamente en el control de las emociones. Como podemos ver en este esquema, tenemos un sistema modular de información que fluye, muy resumido por supuesto, que fluye a nivel del funcionamiento cerebral. En este caso, por ejemplo, desde el tronco del encéfalo, el brainstem o la formación reticular, entra información. Esta información puede ser información sensorial, la cual va a ser procesada en distintas estructuras. Por ejemplo, puede estar siendo procesada, por ejemplo, a nivel amigdalino, si es que esta sensación o esta percepción sensorial se asocia a una amenaza. En ese caso en particular, esa información va a permitir que se integren otras áreas que pueden recopilar la información sensorial. Por ejemplo, si viene una información amenazante y es captada por el sistema auditivo, esa información va a entrar a la corteza de asociación correspondiente. Y si es, por ejemplo, un perro que está ladrando, esa información va a pasar entonces ahora de la corteza auditiva, ¿no es cierto?, a la amígdala para generar una respuesta respecto a esta amenaza. Por otro lado, por ejemplo, otro input sensorial que puede ser visual, se va a procesar en la corteza visual y también va a entrar al tálamo, donde está la corteza somatosensorial también, y de esa forma también se va a enviar información, por ejemplo, a la amígdala para que se procese ahora esta amenaza que estamos viendo. Y en este caso, en la amígdala, va a haber información que se va a enviar hacia el hipotálamo va a activar ahora mecanismos que van a pasar a través del tronco del encéfalo, y de ahí, por ejemplo, puede gatillar la activación del sistema nervioso autonómico, o también del sistema motor.
Si ustedes bien recuerdan, en la clase anterior hablábamos que el sistema nervioso autonómico comienza a nivel del hipotálamo. ¿Okay? Entonces, en general, lo que quiero mencionar acá es que la información que se procesa, ya sea a nivel cortical, que vendrían siendo las cajitas amarillas acá arriba, van a requerir información filtrada desde zonas subcorticales, y también van a requerir ejecutar una acción a través de estas mismas zonas subcorticales, que a través de la conexión en el tronco del encéfalo van a salir hacia la periferia para activar, por ejemplo, nervios u otras funciones, por ejemplo. Entonces, a continuación, nos vamos a principalmente referir al tronco encefálico o formación reticular, y vamos a ver sus principales funciones, vamos a ver las formas neuroanatómicas que la componen, y también revisaremos un poco la integración de información en esta zona de nuestro encéfalo. Aquí tenemos dos grandes conceptos asociados. Un concepto que está fundamentalmente asociado a anatomía, que es el tronco encefálico. El tronco encefálico se asocia como la zona superior de la médula espinal, que está en contacto con el piso del diencéfalo, es decir, la médula espinal está acá, entonces la zona superior de la médula espinal, esta zona es el tronco del encéfalo, y que está en contacto directo con esta zona donde comienza la área diencefálica. ¿Okay? Y desde el punto de vista de formación reticular, que tiene que ver un poco con el concepto de la información reticular ascendente, es decir, zonas que procesan, por ejemplo, información por mecanorreceptores, por quimiorreceptores, etc. Esta zona reticular es la zona que va a recorrer todo el tronco encefálico y va a dirigir información hacia cerebro superior, hacia el encéfalo, y de ahí, por supuesto, zonas corticales, y también va a ejecutar información que va a venir de tipo eferente, es decir, que va a salir del sistema nervioso central del cerebro hacia la médula, y de ahí a generar un efecto periférico. Entonces, anatómicamente nos estamos situando en esta parte. ¿Ok? Acá en este esquema, por ejemplo, observamos como un impulso sensorial, como lo vimos en las cajitas de la lámina anterior. Esta información sensorial, ¿no es cierto?, va por el nervio óptico, el cual entra por un nervio craneal, el cual pasa por cerca del núcleo supraóptico, ¿no es cierto?, hipotalámico, y es capaz de activar, por ejemplo, dependiendo si es una amenaza, por ejemplo, a zonas amigdalinas que van a llevar a la activación hipotalámica. ¿Okay? Y ahí se va a producir entonces un relevo de información. Del punto de vista neuroanatómico, viendo un poco ahora solamente la zona del tronco del encéfalo, también conocido como tronco cerebral, reconocemos algunas áreas que son muy importantes. Por ejemplo, en esta zona, que acá estaría delimitada, por ejemplo, que esta zona corresponde a la zona del tronco cerebral o tronco encefálico, tenemos estructuras provenientes desde la médula espinal, ¿no es cierto? Tenemos esta zona que está acá un poco más ancha, que se conoce como bulbo raquídeo o médula oblonga. Esta zona en particular es la zona que participa en la regulación, por ejemplo, de los centros cardiorrespiratorios y también controles de temperatura. Una zona superior a la médula oblonga se conoce como el puente o protuberancia, pons en inglés. Esta zona conecta transmisiones nerviosas de la corteza cerebral, o sea, información que viene desde las zonas corticales, ¿no es cierto?, hasta zonas que van a ir al bulbo raquídeo. O sea, la información que viene de manera eferente va a estar conectada por el puente entre el cerebro, acá arriba, ¿no es cierto?, hacia la zona del bulbo raquídeo. También está, por ejemplo, esta zona que es el mesencéfalo, que vendría siendo también como la zona más superior, ¿no es cierto?, más dorsal del tronco encefálico. La zona mesencefálica es una zona que tiene que ver importantemente con, por ejemplo, inervaciones monoaminérgicas que llevan información del tipo monoaminas a otras zonas del cerebro, ¿no es cierto? Y además también es capaz de generar información principalmente descendente, o sea, principalmente hacia zonas subcorticales y corticales. Lo que vemos acá como dos grandes óvalos corresponde al tálamo, que ya es una estructura diencefálica y que forma parte de manera exclusiva ya de las zonas subcorticales de nuestro cerebro. Ahora, si rotamos esta imagen, ¿no es cierto?, y la vemos un poco por esta zona, o sea, como de frente,
vamos a observar acá en esta imagen en blanco y negro que estas son los óvalos del tálamo, ¿no es cierto? Esta zona que está acá. Después tenemos esta zona que es el mesencéfalo. Y en la zona que está asociada fundamentalmente entre el puente, que es esta zona que está acá, ¿no es cierto? Y la zona del bulbo raquídeo, que es la zona que está acá, existen unas agrupaciones de neuronas que, dependiendo de su localización anatómica, forman parte específicamente del tronco encefálico y con funciones bien particulares. Por ejemplo, en la zona más medial, o sea, si ahora vemos un eje medio lateral, o sea, de la parte medial hacia el lado, medial se encuentra un grupo de neuronas denominadas medianas, que son neuronas del RAFE, es decir, son neuronas que están en la zona del bulbo raquídeo, las cuales son principalmente del tipo serotoninérgicas. Luego tenemos unas neuronas un poco más mediales, pero no están en la zona medial como tal, sino que están entre un poco lateral, que corresponden a neuronas mediales de gran tamaño, y luego ya más lateralizadas, neuronas de menor tamaño, que están en una agrupación de columna que se llama columna lateral. Veremos en detalle un poco en qué se basa esta agrupación de neuronas y qué funciones tienen. Respecto a la imagen anterior, lo que observamos en esta diapositiva es la zona del tronco encefálico sin la zona del tálamo que estaría acá arriba, ¿no es cierto? Que ya pertenece exclusivamente al diencéfalo. Y lo que observamos acá son las agrupaciones que mencionábamos. La columna medial o mediana, después la columna medial que estaría al lado y luego la columna lateral. Ahora, estas agrupaciones de columnas celulares tienen distintos tipos de expresión de neuronas. Acá, por ejemplo, en la zona mediana, que está acá, vista como por estos óvalos, priman principalmente neuronas del tipo monoaminérgicas, pero neuronas que se denominan productoras de serotonina, como lo pueden ver en el esquema que está acá. Entonces, estas neuronas principalmente producen serotonina, que va, por ejemplo, de los núcleos del RAFE, estos que están acá, dorsal RAFE en particular, en la zona más alta, digamos, dorsal. Estas zonas del RAFE producen serotonina que va principalmente hacia áreas del diencéfalo, es decir, hacia el cerebro, e incluso a zonas corticales. Las zonas más bajas de esta columna, que son productoras de serotonina, por ejemplo, el núcleo RAFE magnus, que está en la médula oblongata o bulbo raquídeo, principalmente produce serotonina que va va a conexiones de la médula espinal que van hacia la periferia, ¿ok? O sea, que van hacia la médula, a la zona ventral, y que por supuesto van a hacer sinapsis con neuronas que salen hacia la periferia. Por otro lado, en las columnas que están mediales, tenemos estas grandes neuronas, se denominan neuronas gigantocelulares, que llevan información también hacia núcleos subcorticales y corticales. Estas son principalmente de tipo colinérgico, o sea, son productoras de acetilcolina. Y más laterales, tenemos en este caso el grupo que se denomina A6, lo veremos más adelante. Estas son neuronas noradrenérgicas y se denominan principalmente neuronas del locus ceruleus, ¿ok? Ahora bien, más en la zona del bulbo raquídeo o médula oblongata, existen otras neuronas productoras de noradrenalina, son los grupos A1, A2, A3, A4, y además también hay algunos grupos de neuronas que pueden transformar la noradrenalina en adrenalina. Pero las cantidades que se producen acá en esta zona del tronco del encéfalo son muy, muy bajas. En esta particularidad, bueno, se expresa la enzima feniletolamina metiltransferasa, que es la responsable de la producción de noradrenalina, de adrenalina. Pero como ustedes recuerdan en la clase anterior, la principal fuente de producción de adrenalina en nuestro cuerpo es la médula adrenal, ¿ok? Ahora, en la zona superior del tronco encefálico se encuentra el mesencéfalo, y en esta zona en particular existen neuronas de otro tipo monoaminérgicas, que son neuronas dopaminérgicas. Y estas neuronas producen dopamina, que también principalmente va a ir a producir la inervación de estructuras subcorticales hacia arriba o corticales, ¿ok? Y ahí también aparecen algunas interneuronas de tipo colinérgicas que están en esta zona. Entonces, en resumen, la formación reticular
y todas esas agrupaciones de columnas celulares van a ser una red de conexiones polisinápticas que van a permitir llevar información desde esta zona del tronco del encéfalo, que por supuesto va a ser activada por información que proviene desde la médula y desde la periferia, por supuesto, hacia zonas, por ejemplo, más eh, encefálicas, diencefálicas y telencefálicas como las cortezas. Y de nuevo, la información que se produce y se integra a nivel de corteza, ¿no es cierto? Esa va a bajar, ¿no es cierto? Ahora va a pasar por esta zona del tronco del encéfalo y va a ir entonces por la médula hacia la periferia. Entonces es una zona de relevo de información muy importante. Es una estación conmutadora, podríamos decirlo, que información sensorial de la periferia va a ser procesada en estas estructuras y de aquí va a ser filtrada hacia zonas superiores. Interesantemente, la información sensorial periférica accede al sistema nervioso central por dos grandes vías que pasan a través del sistema reticular ascendente. El sistema reticular ascendente es principalmente áreas de la formación reticular, ¿no es cierto?, el tronco encefálico, que permiten llevar información hacia el sistema nervioso central, o sea, va hacia el cerebro. Si ustedes se fijan en esta primera parte, por ejemplo, los impulsos que provienen del tacto, el sentido vibratorio o la propia propiocepción, esa información sube directamente, asciende por el mismo lado de los cordones, de aquí va a ir subiendo, ¿no es cierto?, a través del fascículo gracilis o del fascículo cuneado, y en la zona de la formación reticular, en esa parte, se van a cruzar las fibras, como ustedes pueden observar, y ese cruce de fibras va a ascender por otra zona que es el lemnisco hasta la corteza del tálamo, y del tálamo va a llevar la información ahora filtrada hacia la corteza somatosensorial correspondiente. Por otro lado, otra información sensorial, que puede ser el impulso doloroso y también los impulsos térmicos, esto ahora van a entrar, ¿no es cierto?, por el lado de la zona de la asta dorsal de la médula que corresponda, y ahí se va a cruzar. Y por la asta ventral contraria, ¿no es cierto?, de ahí va a ascender, va a pasar a través del bulbo raquídeo en la formación reticular, también va a llegar hacia la zona talámica, donde va a ser filtrada la información y se va a ir directamente a la corteza somatosensitiva primaria que corresponda. Entonces, si ustedes se fijan, en un momento tenemos la información sensorial de un tipo que asciende por el mismo lado de la columna de la médula espinal y se cruza a nivel de la formación reticular, y por otro lado tenemos una que se cruza a nivel del segmento medular, de donde entra la neurona sensorial de primer orden, y de ahí sube por el mismo lado, incluso cruzando el bulbo raquídeo, hacia el tálamo. En este caso en particular, ahora lo que tenemos es el rol de la función reticular y sus vías somáticas, que se llaman vías somáticas motoras descendentes. Es decir, ahora las cortezas, ¿no es cierto?, sensitivas, que procesaron la información, y la corteza motora como tal envía información que en algunos casos hace relevo de información a nivel del tronco encefálico, y de ahí, por ejemplo, puede activar la salida de información a través de neuronas, por ejemplo, de primer orden, motoras, que van a ir a controlar, por ejemplo, la lengua, o van a hacer relevo de información para controlar la musculatura, etc. Entonces, no solamente está el sistema reticular ascendente, por donde pasa información hacia el cerebro, sino también que las vías somáticas motoras descendentes van a pasar por esta zona del tronco del encéfalo para ir a ejecutar una acción motora. Otra función muy importante de la formación reticular está asociada directamente a los estímulos excitatorios que van al cerebro y producen la conciencia. Por ejemplo, en este caso en particular, el impulso nervioso que se traduce desde el campo receptivo visual entra particularmente a esta zona superior del tronco encefálico, por donde va a generar una acción de información que se va a procesar, ¿no es cierto?, en tálamo y de ahí a las cortezas correspondientes. Esto permite, por supuesto, entonces, que nosotros pudiéramos mediar a través del sistema reticular ascendente, por ejemplo, que la luz que nosotros somos capaces de percibir van a permitir que haya un estado de vigilia, y que eso permita, en este caso en particular, ¿no es cierto?, la conciencia del individuo. ¿Okay? Ahora, otros estímulos, por ejemplo, auditorio, estos también, por ejemplo, son capaces de generar
información nerviosa que va a entrar, en este caso, por ejemplo, por sistema auditivo, el par craneal correspondiente, va a llevar información hacia también la zona de la formación reticular, y ese impulso auditivo va a producir la activación de zonas corticales a través de la activación inicial de la formación reticular. ¿Okay? Y como mencionamos también recientemente, todas aquellas respuestas motoras que se procesan y que deben ser generadas a través de una información eferente del sistema nervioso central van a salir y van a pasar a través de la formación reticular. Otra función detallada, por ejemplo, como podemos ver acá, que requiere procesamiento o relevo de información a nivel de la formación reticular, es el control de la micción. Y acá, por ejemplo, si ustedes se fijan, acá tenemos la vejiga, ¿no es cierto?, que esta se va a distender dependiendo de la capacidad de orina que esta retenga, ¿no es cierto? Más orina, más va a tener una distensión toda esta zona muscular. Esto va a generar que se activen receptores de estrechamiento, entonces estos mecanorreceptores, al aumentar la capacidad de esta vejiga, se van a estirar. Eso va a hacer que se produzca un potencial, ¿no es cierto?, de receptor, y esa información lleve información sensorial a través de la médula, ¿no es cierto?, que a través de una vía ascendente hace relevo a nivel de la protuberancia, y de ahí, ¿no es cierto?, sube hacia las cortezas que van a generar una respuesta motora. ¿Cuál va a ser la respuesta motora? La respuesta motora va a ser ahora producir la activación descendente de información, que va a permitir dos cosas. Va a permitir de una manera que uno pueda controlar la contracción de los músculos, ¿no es cierto?, de la vejiga como tal, y la relajación, por ejemplo, del esfínter de la vejiga. ¿Esto qué va a producir? Va a producir que yo pueda ser capaz de controlar la contracción entonces de la vejiga para poder expulsar la orina. Y para eso, esta información motora necesitó el procesamiento de esta información sensorial, donde pasó toda esta información y formó relevo a nivel de el tronco encefálico. Otra de las informaciones, como vimos recientemente, involucran la información, ¿no es cierto?, por ejemplo, dolorosa y la temperatura, la cual hace que este estímulo sensorial, ¿no es cierto?, ascienda. Esta zona, esta información que asciende, se cruza, ¿no es cierto?, la información aferente que entra, ¿no es cierto?, por la zona más dorsal de la médula, se cruza hacia la raíz ventral, y por la raíz ventral, ¿no es cierto?, del lado contrario, sube, ¿no es cierto?, por el tracto espinotalámico, va a pasar, ¿no es cierto?, por la protuberancia, por la formación reticular, en particular, por el mismo lado por donde asciende, y de ahí va a ser procesado a nivel talámico y a nivel somatosensorial. Ahora, que es importante porque esta parte es la que se generan conductas muy rápidas en función al estímulo doloroso. Es decir, uno puede procesar el dolor, ¿no es cierto?, como tal, y también puede generar una reacción motora muy rápida, que a nivel de la formación reticular genera una activación, un atajo, podríamos decirlo, para generar rápidamente que uno retire la extremidad o la zona donde se está produciendo la herida, o donde se está exponiendo a que se produzca la herida. En la formación reticular, y en particular en esta zona del puente, ¿no es cierto?, donde está la protuberancia y también está el bulbo raquídeo, existen zonas que, como veremos un poquito más adelante, se asocia al sistema de control de la respiración y cardiovascular. Esta zona es capaz de activarse cuando hay cambios sistémicos, por ejemplo, en la concentración de oxígeno disuelto, de CO2 disuelto, en la concentración de protones, en, por ejemplo, el estiramiento de los pulmones, en si hay estructuras, por ejemplo, compuestos que son irritadores a nivel bronquiales, o también, por ejemplo, si hay, como lo vimos recién, información motora, digamos, que está generando alguna actividad que va a llevar una información aferente hacia el sistema nervioso central. Por ejemplo, si uno consume o inhala alguna sustancia irritante, esto va a inhibir rápidamente al sistema cardiorrespiratorio. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que haya un colapso, porque va a enviar una información descendente, y esto va a generar rápidamente una broncoconstricción. ¿Por qué? Porque el sistema va a leer este estímulo como un estímulo deleterio, por lo tanto no queremos que siga ingresando por el sistema respiratorio, entonces se va a generar una broncoconstricción. Y esa respuesta es muy rápida porque es de origen nervioso. Y como ya sabemos,
autonómico y participa fundamentalmente en esto. Ahora también, por ejemplo, en el callado aórtico, en las zonas más sinusales, se puede observar que aquí hay zonas de quimiorreceptores que son capaces de sensar los cambios, por ejemplo, en la presión parcial de oxígeno, de CO2 o incluso en los protones. Y eso también va a generar cambios significativos en la actividad que se produce en la formación reticular. Entonces lo que veremos ahora va a ser un ejemplo más fuerte desde el punto de vista de cómo los reflejos respiratorios y cardiovasculares son regulados por esta información periférica y van a llevar a un estímulo motor descendente. Como lo mencionamos hace un rato, la información, por ejemplo, periférica, y en este caso, por ejemplo, los vasoreceptores, que son capaces de sensar de manera importante los cambios que se producen de presión arterial, estos van a generar información que se va a procesar en el centro cardiovascular del bulbo raquídeo y de ahí van a generar un efecto como tal. Por ejemplo, solamente quiero introducir un poco la presión arterial. La presión arterial, desde el punto de vista matemático, podríamos decir, se define como el producto entre el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Y esto es muy importante porque el gasto cardíaco está mediado por dos factores ahora, por el producto entre la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección. Entonces, si más late el corazón, más aumenta el gasto cardíaco, más aumenta la presión arterial. Por otro lado, la resistencia vascular periférica está dada por esta fórmula que responde a la ley de Poiseuille. Y uno de los factores modificables más importantes en esta fórmula es el radio de los vasos sanguíneos, que en esta fórmula está elevada a la cuarta. Entonces, ¿qué significa? Si el radio aumenta, es decir, se dilatan los vasos, este cociente disminuye. Y si este cociente disminuye, disminuye la resistencia vascular periférica y por lo tanto disminuye la presión arterial. Y si esto se contrae, el radio disminuye. Y si esto disminuye, el cociente aumenta y eso hace que aumente la resistencia vascular periférica y aumente la presión arterial. Entonces, ¿qué ocurre? Frente a una situación donde la presión arterial media aumenta, eso genera que se active los vasoreceptores aórticos y los vasoreceptores del nervio carotídeo. Y estos que sensan este aumento de presión van a enviar información, si ustedes se fijan, ascendente, en este caso otra vez, por ejemplo, del nervio glosofaríngeo o par craneal 9, del nervio vago, ¿no es cierto?, o par craneal 10, donde va a ser sinapsis a nivel del tronco encefálico. ¿Y qué va a producir esto? Esto va a producir, por ejemplo, por un lado, que se active una ruta parasimpática. Y lo que hace la vía parasimpática, si ustedes lo recuerdan del video correspondiente, es que va a producir que el corazón disminuya su frecuencia de latido. Entonces, si ahora disminuye la frecuencia de latido, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión. Entonces, un aumento de la presión arterial media activa estos sistemas de vasoreceptores del nervio carotídeo y aórtico, que va a producir un efecto a nivel del bulbo raquídeo, y esto va a gatillar la actividad, ¿no es cierto?, parasimpática craneal, que va a llevar, en este caso en particular, a disminuir el ritmo cardíaco. Por otro lado, también las vías simpáticas van a estar alteradas. Va a cambiar significativamente, en este caso también el tono vascular en los vasos sanguíneos, dependiendo de cómo o no cambie esta situación. Ahora también en las mismas zonas donde están en el callado aórtico o en el nervio carotídeo, también hay quimiorreceptores que son capaces de sensar la acidez, ¿no es cierto?, el pH, la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2 disuelto en sangre. En este caso en particular, los quimiorreceptores van a sensar entonces si hay cambio en el pH, el oxígeno y el CO2. Y solamente para que nosotros recordemos, una ecuación química clásica es que el CO2 disuelto en sangre, ¿no es cierto?, con el agua, forma ácido carbónico. Y el ácido carbónico es un ácido débil que escinde, que se digrega rápidamente en protones y bicarbonato. Ahora, un aumento de la concentración de protones produce una disminución del pH sanguíneo. ¿Eso qué va a ocurrir rápidamente? Eso va a generar que aumente una tasa metabólica que va a asociarse a una disminución del oxígeno, a un aumento del CO2 y una disminución del pH sanguíneo. Y esto, si ustedes se fijan acá,
en la zona ya sea del callado aórtico, ¿no es cierto?, o en la zona del glomo carotidio o nervio carotidio, se va a estimular en este caso ya sea el glosofaringio o el nervio vago para activar o afectar, en este caso en particular, la función fisiológica mediada por la formación reticular y por ende generar algún efecto periférico que afecte rápidamente o restituya, por ejemplo, la disminución del pH sanguíneo. Ustedes saben que normalmente cuando aumenta la concentración de protones, el equilibrio se desplaza en el sentido contrario. Entonces, al aumentar la concentración de protones, voy a formar más ácido carbónico y eso va a romperse más CO2 y más agua. Entonces, para eso tengo que reducir significativamente la tasa de respiración, regulada en este caso por la formación reticular. Ahora bien, lo que hemos mencionado previamente de cómo, por ejemplo, una información sensorial periférica, ya sea por los barorreceptores o por los quimiorreceptores, genera una información descendente que va a generar un cambio, tenemos que reconocer que eso va a ocurrir a través de información nerviosa. ¿Y qué significa eso? Que se van a activar o se van a inhibir neuronas, ya sea por la liberación de neurotransmisores que son excitatorios o liberación de neurotransmisores que son inhibitorios. Entonces aquí vamos a poner un ejemplo. Pensemos primero que el aumento de la presión arterial va a activar al glomo carotidio, ¿no es cierto?, y al callado aórtico. Eso es lo primero. Y eso va a generar después de un sinnúmero de eventos que disminuya la presión arterial. Porque esa información de aumento de la presión se sensó, ¿no es cierto?, a nivel del bulbo raquídeo, estamos hablando de la formación reticular, y generó un efecto que llevó a la disminución de la presión. Que en particular en este caso puede ser producido porque no se activan neuronas simpáticas y como ya lo hemos visto, la activación de las neuronas simpáticas aumenta la frecuencia de latido, aumenta la presión o vasocontraen las arteriolas y vasos sanguíneos y por lo tanto también aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta la presión. Entonces, lo que vamos a mostrar acá es que aumentó la presión, se activaron estas dos zonas, generaron un sinnúmero de eventos que llevaron a que disminuya el latido, que disminuya la constricción o disminuya el efecto vasoconstrictor y por lo tanto la presión baja. Bien, entonces, el aumento de la presión se va a cesar entonces por estos barorreceptores del seno carotidio y del callado aórtico. Esta información ascendente es glutamatérgica, ¿no es cierto? Sube por el nervio glosofaringio, el par 9, y sube por el nervio entonces vago, el par 10. Esta información hace sinapsis en el núcleo del tracto solitario, que es una área que se encuentra en el bulbo raquídeo. Voy a colocar el láser para que se vea más claro. Entonces, esta información glutamatérgica hace sinapsis acá. Aquí encontramos neuronas glutamatérgicas que bajan hacia la zona ventral del bulbo raquídeo, ¿no es cierto? Y en esta zona en particular existen neuronas GABAérgicas. Entonces, el glutamato estimula a estas neuronas glutamatérgicas, las cuales liberan glutamato, que va a estimular a esta neurona GABAérgica. Ahora, esta neurona GABAérgica que está acá es una neurona que estimula a una información descendente motora que va por vía bulboespinal, que es glutamatérgica. Entonces, esta inhibe a esta otra. Recuerden que el GABA es un aminoácido inhibidor. Esta se inhibe, y al estar esta inhibida, esta información colinérgica no se estimula. Y al no estar estimulada, porque para estar estimulada requiere de glutamato, no hay liberación entonces de noradrenalina a nivel cardiovascular o a nivel del vaso sanguíneo. Entonces nos encontramos con un relevo de información procesado a nivel de la formación reticular y que es capaz de controlar en este caso, por ejemplo, la presión arterial. Entonces, en resumen, si aumenta la presión arterial media, se aumenta el pH plasmático, aumenta la concentración de oxígeno y disminuye la concentración de CO2. Eso hace que se active el nervio vago, el nervio glosofaringio. Esto va a producir rápidamente que se inhiba el centro vasomotor que está a nivel de la formación reticular. Esto va a hacer que los nervios vasomotores del sistema nervioso, en este caso simpático, disminuyan su frecuencia, ¿no es cierto?, de descarga,
Por lo tanto, el tono vasomotor va a disminuir y la presión arterial va a caer, ¿ya? Por otro lado, cuando disminuye entonces la presión arterial, disminuye la concentración plasmática de oxígeno, disminuye el pH plasmático y aumenta el CO2, no se va a activar en este caso el nervio vago ni el nervio glosofaringeo, por ende el centro vasomotor va a estar desinhibido o se va a estimular. Esto va a generar que se incremente el tono vasomotor sobre el sistema nervioso simpático, lo que hace que aumente su frecuencia de descarga, y eso va a llevar a un tono aumentado vasomotor y por ende a que la presión arterial aumente. Entonces, si ustedes se fijan en los dos ejemplos que hemos dado, la integración de información nerviosa está dada a nivel de la formación reticular. Otra importante función de la formación reticular está dada como un control o facilitador del sistema bulborreticular que tiene un efecto antigravitacional. ¿Qué significa eso en particular? Significa que la información que está ubicada en esta zona de la formación reticular, que se llama área excitatoria o área reticular excitatoria, permite, en otras palabras, mandar información a través de mesencéfalo y desde la protuberancia o el puente hacia áreas, ¿no es cierto?, límbicas y motoras, corticales, que van a permitir que haya un tono antigravitacional. Eso va a favorecer que los músculos se puedan contraer, ¿no es cierto?, y eso genere todos los reflejos espinales que son capaces de mantener la postura. Entonces que hay un control motor que pasa a través del control mesencefálico y que va hacia cortezas motoras. Esta información excitadora, ¿no es cierto?, de esta área excitadora reticular y que va hacia estructuras, por ejemplo, como tálamo y de ahí a cortezas, es de dos grandes vías. Por un lado, a través de las neuronas colinérgicas, que ustedes recuerdan que son las que están en las zonas mediales, que son de estímulo rápido, o sea, se estimulan rápidamente, envían información hacia corteza o hacia el sistema subcortical, y otras son neuronas monoaminérgicas, que son también de la zona del tronco encefálico, especialmente del mesencéfalo, y otras, por ejemplo, noradrenérgicas, que son más de la zona de la protuberancia, que también van a tener un efecto en activar al tálamo y de ahí esa información filtrada va hacia las cortezas motoras. Por otro lado, también existe una área que se denomina área inhibitoria. Esta área inhibitoria principalmente está dada por las neuronas monoaminérgicas, pero del tipo serotoninérgicas, que están en el bulbo raquídeo, del núcleo del RAFE, las cuales van a inhibir, en particular, a la área excitadora y por lo tanto no se va a producir la información que estimula al tálamo. Esta zona inhibitoria está localizada, ¿no es cierto?, en la formación reticular, inhibe entonces a esta área reticular facilitatoria y tiene que ver con una asociación completa de disminuir la actividad, ¿no es cierto?, del cerebro. Entonces, dentro del área excitatoria, marcada acá en las casillas en rojo, tenemos estas neuronas monoaminérgicas que son muy importantes. Las neuronas dopaminérgicas que están en la parte alta de la formación reticular, ¿no es cierto?, el tronco encefálico, que es mesencéfalo. Estas otras que son las neuronas colinérgicas gigantocelulares de la formación reticular, que están más en la protuberancia, en el puente. Y estas otras como el locus cerulus, que están más que nada en el bulbo raquídeo, ¿no es cierto?, y también ahí en la zona de la protuberancia, que son noradrenérgicas. Las otras neuronas que están acá abajo, que están en la médula oblongata o bulbo raquídeo, son de tipo inhibitorias, por eso están en azul, que son las neuronas del RAFE y son serotoninérgicas. Como ustedes pueden observar en este esquema, que nos muestra un corte sagital, nos ejemplifica un corte sagital de cerebro de roedor, podemos observar que en esta zona del tronco encefálico, ¿cierto?, en distintas áreas, por ejemplo, más cercano, por ejemplo, al puente, más cercano al mesencéfalo, y otras también más cercanas a la parte del puente y del bulbo raquídeo, son capaces de enviar información a distintas zonas. Por ejemplo, en el caso de las zonas noradrenérgicas, estas zonas, por ejemplo, del locus ceruleus, envían información monoaminérgica, productora de noradrenalina, hacia el resto del cerebro, hacia mesencéfalo, hacia diencéfalo, hacia corteza. Y también áreas noradrenérgicas van a estar alojadas en el bulbo raquídeo para enviar información hacia el propio tronco encefálico.
Acá también en la zona mesencefálica, que está un poquito más, más hacia el cerebro, digamos, en la parte superior del tronco encefálico, principalmente esta zona, las neuronas dopaminérgicas, que provienen de dos grandes áreas que veremos más adelante, envían información dopaminérgica principalmente hacia también sistema límbico o sistema áreas corticales. ¿Okay? Y acá la inervación serotoninérgica, que puede ser dorsal, medial, que va a ir desde el tronco del encéfalo hacia sistema límbico, sistema cortical y también hacia estructuras que van hacia la médula espinal. En este caso, acá tenemos ejemplificado, por ejemplo, en un corte sagital, de un esquema de un corte sagital de cerebro humano, ¿no es cierto? En la zona del puente, la protuberancia, el núcleo aminérgico 6, donde están las neuronas del locus ceruleus. Estas neuronas envían información hacia el cerebro anterior y también hacia cerebelo y por supuesto hacia la médula espinal. Y hay otras neuronas noradrenérgicas que son de los grupos A1, A2, A5 y A7 que llevan información principalmente hacia otras zonas anteriores y también hacia zonas de la médula espinal. Por otro lado, acá en este esquema podemos observar también este esquema sagital las áreas productoras de dopamina, donde está la sustancia nigra o área aminérgica 9 o la área tegmental ventral o área aminérgica 10. Ustedes pueden observar que estas neuronas dan sus somas en esta zona y envían principalmente dopamina hacia también las zonas corticales y mesolímbicas, por ejemplo, como por ejemplo el núcleo accumbens. ¿Okay? También en el cuerpo estriado, que tiene que ver con la locomoción y el movimiento, la inervación principalmente que proviene de estas neuronas de la sustancia negra. Y hay un grupo de neuronas dopaminérgicas de menor tamaño, pero que tienen que ver con el control endocrino de la secreción de prolactina, como lo hemos visto en otras clases, y principalmente estas neuronas liberan, en este caso, dopamina hacia el torrente sanguíneo y esta llega hacia la hipófisis. Acá en este esquema también sagital podemos observar entonces a nivel de la formación reticular, tronco encefálico, toda la abundancia de neuronas serotoninérgicas que llevan serotonina, ¿no es cierto?, desde los núcleos mediales y dorsales del RAFE hacia el cerebro anterior, ¿no es cierto?, a corteza y al sistema subcortical o áreas subcorticales, y también de las zonas más caudales, ¿no es cierto?, pontinas, magnus, va a llevar información hacia estructuras, por ejemplo, más de la médula espinal. ¿Okay? Se inerva también el cerebelo con serotonina, así como con noradrenalina, como lo vimos en las diapositivas anteriores. En resumen, en esta primera parte de este video hemos visto la formación reticular, sus principales funciones fisiológicas, los principales neurotransmisores que modulan la actividad del sistema del tronco encefálico, de su conectividad neurocircuital, y por supuesto también una información anatómica de dónde se encuentran estas neuronas que son, en este caso, activadoras, ¿no es cierto?, de la formación reticular y hacia dónde llevan información dentro del propio sistema nervioso. En la segunda parte de este video vamos a revisar más en detalle entonces ahora los centros nerviosos y partiendo por supuesto por los centros nerviosos que están a nivel del sistema límbico.